Serie Conociendo la Palabra. Vamos a ir al cuarto libro de esa sección en nuestras Biblias que se conoce como las cartas universales o generales, que empiezan desde Hebreos y llegan hasta Judas. Y vamos a ver entonces el cuarto libro, la cuarta carta, la cual es la segunda carta del apóstol Pedro. Hace 8 días vimos la primera, que constaba de 5 capítulos. Vamos a ver hoy la segunda, consta de 3 capítulos, es más corta todavía. Es una carta muy corta, solamente 61 versículos, pero es una de las cartas literal más fuertes de toda la Biblia referente a un tema muy particular, que obviamente es lo que vamos a ver hoy. Pero antes, darles un poco de contexto. Hace 8 días vimos que la primera carta la escribe el apóstol Pedro a un grupo de personas en particular, a cristianos de lo que hoy es Turquía, a cristianos más particularmente de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y hablábamos de que estas personas posiblemente no fueron evangelizadas o no escucharon el evangelio por medio de Pedro, sino por medio del apóstol Pablo. Quizá algunos de pronto desde el día de Pentecostés, pero tenemos por ejemplo una región como Galacia donde Pablo fue el que llevó el evangelio. Y vemos cómo a pesar de todo esto no hay divisiones y el mismo apóstol Pablo, quien predicó el evangelio en esos lugares, posiblemente para el momento en el que Pedro escribe esta segunda carta ya estaba muerto Pablo, pero ahora Pedro está también preocupado por esas iglesias, por esas personas, porque al final la iglesia no le pertenece a ningún hombre, sino a Dios mismo, a Jesucristo, quien la compró a precio de sangre. Pero este es el asunto, posiblemente Pedro va a morir y Pablo ya está muerto. Y el apóstol Pedro les escribió una carta a estos cristianos, fue la que vimos hace 8 días, recordándoles que hay una gracia verdadera, porque puede haber una gracia falsa. Y recordemos que en el contexto estos cristianos estaban sufriendo, estaban viviendo problemas y dificultades. Pero ahora Pedro escribe una segunda carta más urgente todavía, porque no solamente Pedro está pronto a morir, sino que él lo sabe. Pedro sabe que va a morir. Literalmente esta es la carta que escribe un sentenciado a muerte, y para quienes no saben, según la tradición más confiable y más antigua, el apóstol Pedro murió crucificado de cabezas. Así que este hombre que está a punto de ir a una cruz, al igual que como su Señor, aunque según la tradición él dice que no se sintió digno de morir crucificado boca arriba, sino que lo crucificaron boca abajo. Mis hermanos, este hombre tiene una gran preocupación por estas iglesias. Y creo que esa misma preocupación debe de ocuparnos en esta noche cuando vamos a ver este hermoso libro, esta hermosa carta. Y así como Pedro en su primera carta estaba preocupado porque muchos estaban distorsionando la gracia y no la estaban entendiendo correctamente, y él nos enseñó qué es la gracia verdadera. Ahora Pedro se centra en un tema particular, sigue siendo la gracia, pero precisamente como les decía, esta es la carta que más duro le tira a los falsos maestros, a los que pervierten la gracia verdadera. Y ese es el tema de esta carta, literalmente los falsos maestros. El apóstol Pedro ya le dijo a estos cristianos, la gracia es maravillosa y yo les enseño la gracia verdadera, lo vimos hace 8 días en ese panorama general. Pero mis hermanos, en esta carta tan corta que nos demoraríamos literalmente 10 minutos en leer, una vez más, solo 3 capítulos, 61 versículos, Pedro va a ser muy fuerte y directo frente al engaño de los falsos maestros, pero va a llamar a la iglesia precisamente a que tengamos cuidado de esto. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza crecimiento en la palabra. Crecimiento en la palabra. Necesitamos crecer en la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios y crecer conforme a esa verdad, porque aquí hay un asunto. Lo que más se ha utilizado para llevar a las personas a engañarlas desde un púlpito, desde una plataforma, desde un lugar que se hace llamar iglesia, lo que más han utilizado para el engaño ha sido la gracia. Mis hermanos, desde el primer siglo han habido abusadores de la gracia. Una falsa gracia enseñada por falsos maestros. Esto es lo más interesante. Curiosamente, la verdad de la gracia, una salvación que se recibe sin nosotros hacer nada, fue lo que se predicó desde el primer siglo básicamente hasta el siglo XX. ¿Saben ustedes que ese concepto de que la salvación se pierde es un tanto más contemporáneo? Realmente ningún hombre en la antigüedad, en el principio, enseñó que la salvación se perdía, porque eso no estaba en ninguna parte en la Biblia. Pero precisamente una salvación que no se pierde, tristemente tiende a llevarse al libertinaje,
tiende a llevarse a una gracia mal interpretada. Y por eso es que los apóstoles están escribiendo, y particularmente Pedro. Claro, ¿cómo iban a enseñar ellos que la salvación se perdía si ellos fueron los primeros en reconocer que la salvación era por gracia, solo por creer en Cristo Jesús? Pero claro, como la salvación no se pierde, entonces vivo de cualquier manera. Entonces pensemos en esto. Hay maestros que van a decir, ay, claro, como la salvación no se pierde, entonces podemos pecar y no pasa nada. Pero esta sería la pregunta: si nuestro pecado, nuestra maldad, le costó la misma vida en una cruz al Hijo de Dios, Cristo no murió en esa cruz para que ahora nosotros digamos que está bien pecar. Claro, Cristo murió en esa cruz y la salvación no se pierde porque Él hizo el sacrificio suficiente para salvarnos y nosotros no podemos hacer nada, no hay nada en nosotros para ganarnos la salvación. Él la ganó por nosotros, pero Él no murió para que entonces ahora esté bien pecar. Pecar sigue estando mal, pero Él murió porque nosotros no teníamos con qué pagar esta salvación, pero a la vez dentro de esa gracia maravillosa hay mucho más que solamente no ir al infierno, que es como muchos entienden la salvación, sino que hay algo todavía más importante. Y ahora, pongámoslo un poquitico en el contexto de estas personas. Recordemos, son cristianos que están sufriendo. Y aquí es donde viene el asunto. Una de las maneras en las que los falsos maestros más engañan es cuando se aprovechan de las personas cuando están en dificultades. ¿O no es así? Es decir, si uno tiene problemas, dificultades, angustias, situaciones difíciles, ¿acaso no ese es el gancho que más usan los falsos maestros para atrapar a las personas y llevarlos a un evangelio engañoso? Mis hermanos, quiero que veamos el centro de esta carta, porque lo que la palabra de Dios nos llama es a crecer. Tanto que en esta carta es donde se encuentra la famosa frase, creciendo en gracia, que lamentablemente aquí en Colombia hace algún tiempo atrás un hereje usó para decir precisamente que la salvación no se perdía, pero llevaba a la gente al libertinaje, al pecado. Pero sí, de hecho, Pedro nos insta a crecer. Esta es la pregunta. ¿Hemos crecido conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos creciendo conforme a la palabra de Dios? De eso se trata la gracia. Es más, me quiero extender un poco en esta introducción. Quiero que veamos lo que el mismo apóstol Pedro nos dice en esta carta, de cuál es su énfasis. Hace 8 días, en la primera carta, veíamos que Pedro mismo nos enseñaba y nos decía para qué escribía, para que conociéramos la gracia verdadera. Esto lo veíamos en el final del capítulo 5, pero en esta carta Pedro hace algo, enmarca el principio y el final de su carta en el propósito de la carta. Por eso quiero que en esta introducción veamos los primeros 2 versículos de la carta y los últimos 2 de entrada, para que veamos qué es lo que Pedro quiere que comprendamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Me encanta cómo se identifica un esclavo. Primero, un esclavo, él es un hombre que sirve y es un llamado de Jesucristo. Les escribo esta carta a ustedes, y notemos el lenguaje que empieza a utilizar el apóstol Pedro, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Qué verdad tan hermosa. Pedro es un hombre humilde. Y Pedro es un hombre que dice, si tú has creído en Cristo Jesús, aunque yo sea un apóstol, tenemos la misma fe. Eso es lo que importa. Pero notemos lo que dice allí. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Aquí es donde tenemos una de las verdades fundamentales sobre la gracia verdadera, sobre lo que es la gracia y crecer en esa gracia verdadera. La verdad es esta, y el mismo apóstol Pedro nos lo dice. Si tú y yo hoy creemos en Cristo Jesús, no es porque somos mejores o los más sabios, es porque aún la fe que tenemos en Cristo nos fue regalada. Nadie realmente tiene una fe salvífica. El mundo podrá tener fe, una fe que dice, yo voy a creer que Dios me va a dar esa casa que he soñado. Yo sé que Dios me va a solucionar ese problema, pero esa no es la fe verdadera. La fe verdadera es la que pone su confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y entiende que si esa persona cree en Cristo, es porque aún esa fe le fue dada, así como le fue dada a los mismos apóstoles. Pero notemos que dice el versículo 2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen. Vemos ahí esa palabra que le da el título a esta enseñanza el día de hoy, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mira, si tú y yo tenemos la fe verdadera, esa fe salvífica, la fe que nos lleva a creer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, la fe que dice somos salvos por gracia, esa fe es dada por Dios, y esa fe no solamente viene acompañada de una confianza en que ya somos salvos, sino que también dice que Dios les dé cada vez más gracia, que crezcan más en esa gracia, en esa paz. Y también dice que les dé conocimiento de Dios y del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este es el asunto. La fe verdadera es una fe que crece. La gracia verdadera es una gracia que crece. Precisamente, si vamos al final de la carta, ¿cómo cierra Pedro la carta? De la misma manera. Queridos amigos o amados hermanos, ustedes ya saben estas cosas.
Ahora, ahí es donde viene el asunto. ¿Cuántos realmente sabemos lo que Pedro escribe en esta corta carta que tan solo nos demoramos 10 minutos en leerla? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos, no lo hemos leído. Si lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero a estas personas se les dice, ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Y ahí está también el centro de esta carta. ¿Quién es la gente perversa de la cual Pedro habla en esta carta? Falsos maestros. Él no los llama hermanos, él no los llama hijos de Dios. Saben, mis hermanos, el apelativo que Pedro usa para los falsos maestros es perversos. Porque para los apóstoles verdaderos, y les decía, esta es la carta más fuerte, para los falsos maestros, para los apóstoles verdaderos, los que distorsionan la verdad de Dios son la gente más perversa del universo entero. La persona más malvada en este mundo es una persona que tuerce la verdad de Dios, una persona que tuerce la gracia de Dios. Y dice que entonces, entendiendo lo que Pedro nos dice, vamos a poder mantenernos firmes y no vamos a ser arrastrados por los errores de esa gente perversa, de esos falsos maestros, y no vamos a perder la base firme que tenemos en Cristo, precisamente que dice el versículo 18, que es el último versículo de la carta. En cambio, crezcan en la gracia, crezcamos en la gracia, y ese es el asunto. Cuando tú y yo conocemos la gracia no es como que, ay, ya soy salvo. Mis hermanos, la gracia nos lleva a crecer en la gracia y no solamente en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pedro dice, a Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Crezcamos en la gracia, dice la palabra de Dios. Crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace la gracia verdadera. Y ese es el marco que pone el apóstol Pedro en su carta. Es como si fuera un libro que tiene una introducción y una conclusión, y tanto la introducción como la conclusión son totalmente iguales. Gracia, la gracia de Dios, la gracia verdadera. Pero está dentro del marco de los falsos maestros. Por eso quiero que vayamos al centro de la carta para luego ir a 3 puntos principales. Aquí mismo en esta introducción veamos cuál es el centro de esta carta. Veamos 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Pedro dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Por eso esta carta es tan fuerte contra los falsos maestros. Pero la conocemos esta advertencia. ¿Saben qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Miren, esto de falsos profetas, de falsos maestros, esto no es nada nuevo. Mis hermanos, imaginémonos, desde el Antiguo Testamento, desde que Dios constituyó la nación de Israel, dice la palabra de Dios que allá en la nación de Israel hubo falsos profetas. Mis hermanos, los falsos profetas han existido siempre. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Pedro dice, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que en la antigüedad hubo falsos profetas. Somos conscientes que para el primer siglo ya había falsos maestros y Pedro dice, y aquí es donde viene un asunto muy fundamental en esto, me voy a morir porque ya estoy listo para que me maten, pero antes de que me muera les voy a advertir esto. Entre ustedes va a haber falsos maestros, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y notemos lo que dice, ellos, estos falsos maestros, les enseñarán con astucia. Mis hermanos, las personas más astutas en este mundo están en la iglesia. ¿Somos conscientes de ello? Les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Y ese es el asunto. Pedro está diciendo, me voy a morir. Y si hay algo que yo quiero que sepan y que tengan claro antes de que yo me muera, es que ustedes, iglesia, tienen que tener cuidado porque vendrán falsos maestros de una falsa gracia que les enseñarán mentiras. Para ellos Cristo no será el centro y si usan el nombre de Cristo será solamente para provecho personal, como lo vamos a ver en un momento. ¿Y saben qué dice el apóstol Pedro? Esto provocará su propia destrucción repentina. Y aquí es donde quiero enfatizar algo que el apóstol Pedro enfatiza y no solo el apóstol Pedro. Miren, mis hermanos, aquí les quiero hablar algo muy personal que de hecho hasta me da temor decirlo porque es un pensamiento personal, por eso lo aclaro. Yo a veces hasta oro por los falsos maestros y le pido a Dios que en su gracia, si es su propósito y voluntad, que aun aquellos que están distorsionando la palabra, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ¿saben que bíblicamente yo no estoy haciendo nada correcto? ¿Saben que bíblicamente la palabra de Dios con los falsos maestros literalmente los condena? Ni siquiera nos llama a orar por ellos. Por eso les digo que es un pensamiento muy personal. A veces me da por orar por los falsos maestros. Quizá Dios tenga misericordia, pero ¿saben que los apóstoles y la palabra de Dios es clara y tajante en que los que están distorsionando la verdad, de hecho eso demuestra que ya están condenados?
que van en rumbo a la destrucción. Versículo 2. Habrá muchos, y cuando la palabra de Dios dice muchos es muchos, que seguirán sus malas enseñanzas. Pero recuerden que estas enseñanzas son con mucha astucia y su vergonzosa inmoralidad. Notemos que no solamente el problema de muchos líderes es la inmoralidad. Tristemente hay líderes cuya inmoralidad demuestran que están en el engaño, pero hay otros que lo que demuestra que están en el engaño es la falsa enseñanza. Pero a veces es tan difícil identificar qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Y dice, y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. ¿No es lo que vivimos en el siglo XXI? ¿Cuántas personas desechan la verdad de Dios, la palabra de Dios, el evangelio verdadero? Porque han tenido experiencias con personas que utilizan la palabra de Dios para engañar. ¿Y saben qué es lo que a mí a veces me parece tan curioso? Muchas veces la gente que no conoce de Dios tienen más perspicacia para darse cuenta de los falsos maestros que a veces las personas que están dentro de la iglesia. Hay muchas personas allá afuera que se dan cuenta que muchos han hecho de la iglesia un negocio y uno está involucrado, entre comillas, en ese negocio. A uno lo están estafando y uno no se da cuenta. ¿No es verdad? Solamente cuando Dios lo arranca a uno de ese engaño, de esa mentira, es que uno se da cuenta, como decía un personaje antiguamente, uy, me da la impresión de que me tumbaron. Pero mis hermanos, ¿saben por qué? No es porque nos quisieron tumbar, nos dejamos tumbar. Aquí está escrito. El apóstol Pedro, nuevamente, imagínense que alguien muy amado se va a morir y te deja una carta. ¿No le prestarías atención a esa carta? Pues el apóstol Pedro antes de morir nos dejó esta carta y nos advirtió eso. Versículo 3. Y notemos, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Más claro que el agua. Como el dicho, más claro no canta un gallo. Mis hermanos, está en la Biblia. Está en la Biblia. Hay personas que me han dicho eso. No, es que, sabes, yo no creo en nada de eso de iglesias, ni nada de eso, ni en la religión, porque es que eso es un negocio para muchos. Y yo les digo, lo conociste por experiencia propia porque lo leíste en la Biblia. Saben, los hombres de Dios ya advertían eso. Van a ser un negocio de ustedes. Hay una traducción que dice, van a ser mercadería de ustedes. Estos hombres llevados por la avaricia, eso es cierto, muchas personas están utilizando el nombre de Dios, la palabra de Dios, un título de iglesia, de pastor, pero lo único que les interesa es el dinero de las personas. Pero Dios, ¿qué dice? Los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Ese es el punto principal de esta carta. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros aún hemos sido víctimas de este tipo de liderazgo, de este tipo de lugares que se hacen llamar iglesia? Mis hermanos, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado importante. Así que quiero que veamos a través de 3 aspectos fundamentales que nos destaca Pedro en esta carta, cómo esa gracia verdadera debe llevarnos a crecer para evitar, mis hermanos, literal, que nos engañen. Eso es lo que Pedro quiere que nosotros comprendamos. Eso es lo que Pedro quiere evitarnos. Por eso lo primero que quiero que veamos es creciendo en la santidad. La segunda carta del apóstol Pedro nos insta a crecer en la gracia verdadera, en la gracia de Cristo. Y él dice, ¿sabes? ¿Quieres saber si realmente te están enseñando la gracia verdadera? Y para mí este es quizá el punto más importante. ¿Cómo sabes que tienes líderes, maestros, pastores en la iglesia que están enseñando la gracia verdadera? Porque la gracia verdadera nos va a llevar a esto, creciendo en la santidad, a crecer en la santidad. La gracia verdadera nos lleva a vivir en obediencia y santidad, pero aquí es donde viene el asunto más importante. ¿Saben qué nos enseña la palabra de Dios y particularmente Pedro? Tienes tú digámoslo así, varias posiciones, en esencia 3. Puedes estar en una iglesia, en un lugar donde te dicen lo que debes hacer y te lo muestran a la luz de la palabra de Dios, pero te dicen que tienes que hacerlo. Te obligan a hacerlo. Y ese es quizá uno de los aspectos más peligrosos. Tienes otros líderes que te pueden decir, no, mira, la gracia es que ya Cristo murió por nosotros, ya somos salvos y no importa cómo vivamos. Eso es un extremo también muy peligroso. Pero ¿saben que los dos están errados? Los dos lados están errados, los dos lados son extremos. Los que te dicen que como ya eres salvo puedes vivir como quieras, no conocen la gracia, se llama libertinaje y se llama desgracia. Pero saben que es igual de desgracia aquellos que te enseñan lo que es correcto, pero te dicen que tienes que. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el punto medio? El que nos enseña la palabra. ¿Qué dice el apóstol Pedro? La verdadera gracia nos lleva a la obediencia, pero ¿de qué manera? Veámoslo. Ya vimos los 2 primeros versículos del primer capítulo. Veamos los versículos
3 al 7 del primer capítulo. Notemos lo que dice el apóstol Pedro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro? Sí, la gracia verdadera es que aún nuestra obediencia es un regalo de Dios. La gracia verdadera no es que yo sé lo que es correcto y me voy a esforzar por hacerlo. La gracia verdadera es reconocer que yo no puedo vivir en obediencia para Dios, que Cristo murió porque yo soy un pecador, pero Cristo también me da poder. De hecho, dice divino poder. Dios nos regala poder para llevar a cabo una vida recta, una vida justa. En otras palabras, la gracia verdadera es que yo no tengo que obedecer. La gracia verdadera es que yo no puedo obedecer porque no soy capaz. Pero Cristo también murió en esa cruz. Y a través de la fe en Cristo Jesús no solamente creemos que Él ya murió por nuestros pecados, sino que Él es poderoso para llevarnos en obediencia. Y esa es la diferencia. ¿Cuántos de nosotros intentamos cambiarnos a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas y lo único que encontramos fue frustración? Pero la gracia verdadera dice, mira, cree no solamente que Cristo ya pagó por tus pecados, sino que eso que aún te hace falta para vivir en obediencia y santidad, Dios te va a dar el poder, tanto que dice divino poder, para que tengamos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Notemos lo que dice el apóstol Pedro, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos llama es para darnos algo más grande que dinero y cosas de esta tierra. Dios nos llama es para darnos salvación, vida eterna. Pero mientras llegamos a la eternidad, Dios también nos quiere regalar una vida de obediencia y santidad, pero en su poder, en su gracia. En otras palabras, gracia significa que en una vida de obediencia es solo por lo que Dios es capaz de hacer en nosotros con su poder. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, y esta parte me parece tan hermosa, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Saben ustedes que aquí es donde vemos cómo tantos han distorsionado la gracia maravillosa de Dios? ¿Cuántos venimos de lugares donde particularmente los predicadores les encanta utilizar pasajes del Antiguo Testamento buscando promesas para que tú y yo reclamemos promesas y vivamos confiando en esas promesas? Pero ¿de dónde vienen esas promesas? Del Antiguo Testamento. ¿Pero a dónde nos llevan esas promesas? A la tierra. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Ahora las promesas que Dios tiene para su pueblo verdadero se tratan de esto. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos mundanos. Mis hermanos, podemos ver qué triste es cuando a mí, aún con la Biblia abierta, me llevan a creer promesas de Dios, de que Dios me va a llenar los bolsillos de dinero, de que Dios me va a sanar una enfermedad, de que Dios me va a solucionar un problema. ¿En serio? Pues el apóstol Pedro dice, no te dejes engañar, eso es una gracia falsa. Las verdaderas promesas de Dios hoy para su pueblo escogido por gracia, por quien Cristo murió, es que Dios nos va a dar poder, pero no para solucionar problemas, sanar enfermedades, levantar paralíticos y resucitar muertos. Y eso que este hombre hacía eso. Hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero antes de morir él sabe que lo más importante no es sanar a los enfermos con la sombra. Él sabe que lo más importante es una vida que agrada, que honra y glorifica a Dios. Y dice, y Dios nos ha prometido que si creemos realmente en Cristo, no solamente Él nos libra del infierno y nos lleva a su gloriosa presencia, sino que aún mientras llegamos allá nos da poder para vivir en obediencia. Precisamente, ¿qué dice el versículo 5? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Saben qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Mira, dice el apóstol Pedro, si tú has creído en Cristo Jesús, y si notamos lo que dice, esfuérzate. Ahora, esto es muy importante. No nos esforzamos para ganar la salvación. Ya Cristo compró su salvación, la salvación por nosotros. Pero si hemos creído en Cristo Jesús, nos dice que tomemos la fe verdadera. Esa fe que dice la palabra de Dios en otro lugar que es como un escudo. Tomemos esa verdad maravillosa y ahí sí digo, reclamemos las promesas de Dios. Pero digámosle, Señor, por favor, ayúdame a que mientras yo esté en esta tierra, mi vida sea una vida que tenga abundante excelencia, abundante provisión de excelencia moral. Señor, yo quiero vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Y a la excelencia moral, conocimiento. Pero yo también te quiero conocer tu verdad. Pero para eso tiene que haber un esfuerzo, no para salvarnos, sino para vivir conforme a esta verdad. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da el poder para hacer esto. Dice el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios.
Sigue diciendo el versículo 7, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? La gracia verdadera nos lleva a una verdadera obediencia. La gracia verdadera nos dice, Dios te ha dado promesas, promesas de que te va a dar poder, de que te va a dar gracia para que sigamos creciendo en santidad. Precisamente si avanzamos al capítulo 2 que dicen los versículos 4 al 6, de hecho ya vimos también los primeros versículos de ese capítulo, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. ¿Qué pasaje tan particular? Este pasaje lo dice el apóstol Pedro justo después de hablarnos de los falsos maestros que solamente les interesa el dinero. ¿Y saben qué es lo que está recalcando aquí el apóstol Pedro? Es muy simple, miren. Esto es lo curioso. Aquí Pedro está citando un pasaje muy famoso y controversial, capítulo 6 de Génesis. ¿Alguna vez has leído Génesis capítulo 6 y te has preguntado quiénes son los hijos de Dios de Génesis capítulo 6? ¿Saben que hay una controversia? Algunos creen que Génesis capítulo 6 está hablando de ángeles que vinieron desde el cielo y se acostaron con mujeres. ¿Y saben que esa era posiblemente la interpretación más común en esa época? Y yo he tenido hasta personas que me han hecho esa pregunta. Alex, ¿tú qué postura tienes referente al capítulo 6 de Génesis? ¿Son ángeles o son hombres? Pero ¿saben que muchos se quedan allí y ese no es el propósito por el cual está ese capítulo? Ese capítulo, aquí lo que importa no es si son ángeles o no son ángeles. Lo importante es que sea quien sea el personaje o los personajes de ese lugar, es que Dios los castigó. ¿Y saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Es como algo como esto. Mira, tú tienes de estos pastores, de estos líderes que a ellos les encantan esas historias que cautivan la atención, pero no te llevan al punto importante. ¿Saben? Si vamos a ir a Génesis capítulo 6, vayamos a Génesis capítulo 6. No para preguntarnos si son o no son ángeles. Bueno, si son ángeles, ¿saben cuál es el asunto? Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Eso es lo que Pedro dice. Miren cómo estos maestros evaden lo importante de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Pedro lo que está diciendo es, tenemos que seguir predicando que todavía hay un infierno, que todavía hay un juicio, y que a menos que creamos en Dios, mis hermanos, hay personas que todavía van a ir al infierno. Tanto que dice el versículo 5, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Estas historias si no te las cuentan. Ellos van allá es para decirte, ay, que David venció a Goliat y que tenemos que salir a vencer a nuestros gigantes. Ellos van allá es a buscar el pasaje que te dice, ay, mira, es que la palabra de Dios dice que todo lo que pise la planta de sus pies será de ustedes. Pero ¿qué con los pasajes que dice que Dios destruyó a los que pecaron? ¿Qué con los pasajes que nos enseñan que una vez hubo un diluvio? Y saben, ¿cuántos se salvaron? 8 nomás. Mis hermanos, esa es la gran realidad. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Hay que seguir hablando de obediencia, de santidad, porque aunque no lo creamos, aunque muchos lo quieran negar, todavía hay un infierno y todavía hay un día de juicio. Precisamente el versículo 10 dice, tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Hay que seguir predicando de Sodoma y Gomorra. Hoy más que nunca. Mis hermanos, el pecado sigue siendo una realidad y eso es lo que Pedro está diciendo. Estos maestros se olvidaron del juicio, tanto que hasta ellos, lo que vimos, son tan malvados y perversos. Claro que notemos, ¿cuál es la perversión más grande de estos hombres? ¿Cuál es la inmoralidad más grande de estos hombres? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el ídolo de estos hombres? Se llama dinero. Porque al final no les interesa la santidad de las personas. Porque al final no les interesa lo que es importante y es la vida de obediencia a la cual Dios nos llama. Aún al haber recibido la salvación por gracia. Es que es más, ¿cuál es ese primer punto? Aún la obediencia es por gracia. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Notemos lo que prometen estos líderes. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y recordemos, ¿cuál es la mayor esclavitud de estos líderes? Dinero. Dinero. Versículo 20, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, ¿qué dice? Termina peor que antes. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Esta es la gran realidad. ¿Cuál es la gracia que hemos recibido?
¿Cuál es la fe que tenemos en Cristo Jesús? ¿Notamos fe para que Dios llene nuestros bolsillos de dinero o fe para que Dios nos llene el corazón con su poder para vivir en obediencia para Él? Esa es la gracia verdadera. Y es necesario que sigamos creciendo en esa gracia. Es necesario que sigamos creciendo en santidad. Es necesario que sigamos creciendo en obediencia. Pero aquí es donde tengo que seguir aplicando el Evangelio y lo voy a hacer en cada punto. Pero la diferencia es que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Aquí la palabra de Dios dice, Dios nos ha dado promesas. Yo te voy a ayudar a vivir en obediencia. Yo te voy a ayudar a vencer ese pecado. Claro, ninguno de nosotros es perfecto, pero la palabra de Dios nos llama a crecer en santidad. Esto nos lleva a nuestro segundo punto y es creciendo en la sabiduría. No solamente debemos crecer en obediencia, necesitamos crecer en la sabiduría, en el conocimiento correcto. Nuevamente, gracia no es que ya soy salvo, entonces puedo vivir como quiera, no. Pero ok, bueno, ya soy salvo y Dios también me va a ayudar a vivir en obediencia, pero también Dios nos llama a crecer en el entendimiento correcto de su palabra. Dios nos llama a que si hemos creído en Él, uno de los, digamos así, efectos o una de las evidencias que debe manifestarse en nuestras vidas es que deseamos conocer más la verdad de Dios. La gracia verdadera nos lleva a anhelar, mis hermanos, el entendimiento correcto y a querer vivir conforme a ese entendimiento correcto de la palabra revelada de Dios. ¿Y saben que poco o nada hablan esto los falsos maestros? Un verdadero maestro, un verdadero líder, un verdadero pastor va a llevar a la iglesia a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Volvamos al primer capítulo, versículo 8 de la segunda carta de Pedro. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que eso significa? Que nosotros necesitamos crecer en obediencia y santidad, pero a la vez debemos hacerlo conforme a ¿qué? Al conocimiento de Dios y de su palabra. No es que la Biblia por sí sola nos va a producir santidad. Si esa fuera, hagamos lo que hacen muchos. Abramos la Biblia, por la noche dejémosla abierta para que toda esa santidad se nos pegue. No. Tenemos que abrir la Biblia y leerla. Tenemos que abrir la Biblia y conocerla. No, mis hermanos, no es por ósmosis, es decir, no es que yo me pongo la Biblia aquí, por eso es que hasta muchos critican la Biblia digital, porque ellos creen que es el libro el que les va a dar santidad. No. Si a ti te gusta la Biblia en papel, excelente, no estoy en contra de eso. Si te gusta digital, excelente, pero no importa, de nada me sirve cargarla en el brazo, en la mano, o tenerla hasta en varias traducciones en mi tablet o en mi iPad o en mi celular, si no abro esa Biblia y la leo y devoro esa palabra. Pero la abrimos también para decir, Señor, yo no soy capaz de vivir esta verdad, aunque sé que es tu verdad maravillosa, pero tú me has prometido que yo puedo vivir conforme a esta verdad maravillosa. Por eso Pedro dice, necesitamos crecer y recordemos que los versículos anteriores nos hablan de obediencia, de santidad, pero a la vez también es para ser productivos y útiles conforme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la verdad de Cristo Jesús, mismo capítulo, versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense y notemos este versículo tan impresionante por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Nuevamente, tener cuidado. Ay, es que me dijeron que yo soy salvo y ya no me voy a perder. No, pero espera. Necesito mirar conforme a la palabra y para esto se necesita esfuerzo. Por eso, mil gracias primero a Dios y a ustedes, porque yo sé que estar en este lugar para escuchar la palabra implica un esfuerzo. Ninguno de ustedes está aquí de balde. Yo sé que podrían estar haciendo muchas otras cosas. Muchos vienen de sus trabajos, están cansados. Gloria a Dios, pero sé que Dios pone eso en sus corazones y para esto hay que esforzarnos. Sí, mis hermanos, yo sé, y más en Latinoamérica, que no somos lectores. Yo sé que es difícil leer un libro como la Biblia, que tiene tantas páginas. Pero de algo estoy seguro, cuando tú conoces la verdad de Cristo, tú quieres conocer esa verdad pura y sin mancha. Si no sabes leer, tú pones hasta a alguien que te ayude a leer. Quiero decírtelo. No está mal y no estoy en contra de las redes sociales, pero mira, puedes abrir YouTube y colocar un video donde te lean así sea la Biblia si no sabes leer o si te duelen los ojos para leer. Mis hermanos, conozcamos la verdad y miremos si realmente nuestra vida se está conformando a la verdad de la palabra de Dios, porque si no nos podemos estar engañando, mis hermanos. Dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Sí, mis hermanos, para un estudio bíblico hay que esforzarnos. No estudiamos la palabra para salvarnos. No nos congregamos para salvarnos, pero para todas estas cosas tiene que haber un esfuerzo. Pero ese esfuerzo, mis hermanos, es porque deseamos conocer la verdad de Dios y vivir conforme a esa verdad. Dios quiere que crezcamos en santidad, pero no vamos a poder crecer en santidad y obediencia si no conocemos la verdad de la palabra de Dios.
¿Cómo voy a poder decirle, Señor, gracias por esa verdad que me enseñaste en ese servicio, en ese culto, como lo conocen algunos? ¿Cómo voy a poder decirle, ayúdame a vivir conforme a esa verdad si no conozco esa verdad? Mis hermanos, estudiamos la palabra porque creemos que somos salvos, pero por lo mismo, porque creemos que somos salvos, sabemos que a los salvos Dios nos va a llevar a vivir conforme a su verdad. Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Mismo capítulo, versículo 15. Así que me esforzaré, dice el apóstol Pedro, por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Les he dicho en varias ocasiones, más en esta serie de Conociendo la Palabra. Mis hermanos, crear una carta de estas, aunque fuera tan corta, solo 3 capítulos, hace 2000 años, era un esfuerzo grande. Más para una persona que posiblemente estaba encarcelada, próxima a ser crucificada. Lo que Pedro nos está diciendo es, en esencia, como quizá algún día lo dijo el apóstol Pablo, me desgastaré a mí mismo y gastaré lo mío por amor a ustedes. Pedro está diciendo, esto para mí implica un esfuerzo. Escribir esta carta y asegurarme de que ustedes conozcan estas cosas es un esfuerzo para mí, que estoy a punto de morir. Pero no me interesa, al final no me voy a llevar las cosas de esta vida. Las voy a invertir y las voy a gastar en esto. Saben, tú y yo hoy podemos abrir la Biblia y no nos está costando la vida leer la Biblia. No nos cuesta nada, literal. ¿Saben una cosa, mis hermanos? El apóstol Pedro se esforzó para que después de que él muriera, esta verdad quedara escrita. Y obviamente hubo un esfuerzo humano, pero sabemos que Dios ha preservado su palabra. Creo, mis hermanos, no voy a decir que es pecado, porque obviamente no puedo crearme pecados. Pero no sé, me pregunto cuál puede ser la palabra correcta o suficiente para cristianos en el siglo XXI que ignoramos estas verdades, sabiendo que tenemos tanto tiempo y tanta facilidad de conocer la palabra de Dios. Nuevamente, mis hermanos, si nos han engañado es porque nos hemos dejado engañar. Pero Pedro se esforzó para que estas verdades quedaran escritas. Si Dios en el tiempo ha preservado su palabra, amemos su palabra, deseemos su palabra, crezcamos en el conocimiento de Dios. Esa es la pregunta que yo necesito hacerme. Anhelo y deseo crecer tanto en obediencia y santidad como en el conocimiento de Dios, de Cristo, de mi Señor, de mi Salvador. Esos hombres se esforzaron para que tú y yo tuviéramos este libro maravilloso. Segunda de Pedro 1:19, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Los pongo en contexto, este versículo ya lo hemos visto en otros momentos, en otras situaciones. El apóstol Pedro está hablando del momento en el que Cristo Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Y vino una voz del cielo que decía, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. Y Pedro dice, ¿saben por qué? Porque estos maestros se están olvidando de la verdad de Cristo. Pedro dice, hoy más que nunca debemos confiar en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Saben qué nos está diciendo la palabra de Dios? Iglesia, lo más grande y valioso que tú y yo hoy tenemos está contenido en esos 66 libros que llamamos Biblia. El tesoro más grande que podemos tú y yo tener, la verdad más gloriosa después de haber sido salvos, es ese libro al que muchos bien han llamado Santa Biblia, pero que hoy tristemente para nosotros a veces es como tan sin sentido. Dios no escribió un libro con su propio puño y letra, pero Él inspiró un libro. ¿Cuánto conocemos ese libro? ¿Cuánto amamos esa palabra? Se los digo con el corazón nuevamente, mis hermanos, espero que esto lo esté diciendo con gracia. Amo verlos y gracias por ese esfuerzo, pero por favor, no nos quedemos solo con esta enseñanza. No sé para cuántos esta serie Conociendo la Palabra los ha llevado a anhelar y desear todavía aún más leer la Biblia, estudiar la palabra, conocer esa verdad. Mis hermanos, estamos solo dando un brochazo, un pasón por cada uno de los libros de la Biblia. No sé a cuántos les ha despertado el interés por conocer más profundidad de esta verdad maravillosa. Saben, mis hermanos, este conocimiento es mejor que el oro y la plata. Esta verdad, mis hermanos, transforma y cambia. La verdad de la palabra de Dios contiene el mensaje de salvación y vida eterna y contiene las promesas para llevarnos a vivir en obediencia y llevarnos seguros a la gloria eterna. Es el libro de los libros por excelencia. Y hoy no te cuesta un peso tenerlo en tu casa, en tus manos, aún en diferentes traducciones. Amemos su palabra. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Cuántos de nosotros amamos leer el Antiguo Testamento? Porque sus palabras, notemos las palabras que están escritas en este maravilloso libro que llamamos Biblia, que es la bendita, santa y gloriosa palabra de Dios. Las palabras, esas palabras son como una lámpara
que brilla en un lugar oscuro. ¿Saben? Ese es el asunto, mis hermanos. Si hay oscuridad en nuestras vidas es porque no hemos sido expuestos a la luz verdadera. ¿La luz verdadera no es Cristo? Claro que sí, pero ¿dónde está la luz de Cristo? Aún en las páginas del Antiguo Testamento. Notemos, Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento y dice que las palabras que ellos han escrito son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Y esta es la pregunta que debo hacerme. ¿Es la palabra de Dios para mí como una luz que brilla como el mismo sol? ¿De qué está lleno mi corazón? Iglesia, de verdad preguntémonos. ¿De qué está llena nuestra vida? ¿De la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios en mi corazón como una luz que brilla y que cuando brilla me muestra a Cristo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador? ¿Cuánto realmente conocemos a Cristo conforme a la verdad de su palabra? Muchas veces nosotros hemos venido de tener un crucifijo y de Cristo ser solamente un escapulario en el pecho o una credencial o una estampita en la billetera. Pero hoy tenemos la oportunidad de conocer a Cristo en toda su gloria y esplendor y que su luz brille en nuestros corazones y vivamos asombrados, maravillados, extasiados por la verdad de Cristo, extraída de la verdad bendita de su palabra, pero realmente es real en nuestras vidas, valga la redundancia. Brilla Cristo en mi corazón como una estrella, como un lucero. ¿Saben por qué a veces, mis hermanos? ¿Por qué no pasa? Porque nos hemos olvidado que la palabra es lo más grande, que la palabra es el alimento más delicioso que pueda existir en el universo entero, que la palabra de Dios es la verdad más poderosa que pueda ser proclamada, que la palabra de Dios es el alimento que alimenta, fortalece y sacia nuestras almas. Lo anhelamos, lo deseamos. Recordemos que es el mismo apóstol Pedro quien en su primera carta nos llamó a desear este alimento como niños recién nacidos. Y Pedro está hablando del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, pero no solamente de esto. ¿Saben qué dice el capítulo 3, versículos 1 y 2? Queridos amigos, notemos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Pedro dice, ya son 2 cartas que les escribo. Mis hermanos, este hombre se esforzó para escribir esta carta, la conocemos, amamos su palabra. ¿Cuántos hace 8 días fuimos a nuestra casa a leer la primera carta de Pedro? Solo 15 minutos. No porque tengamos que hacerlo, pero cuánto amamos esta palabra. Mis hermanos, este es un brochazo de esta carta. Si ahora vas a tu casa, te demoras solo 10 minutos. ¿Será que vale la pena gastar 10 minutos de nuestra vida para leer al apóstol Pedro y tener este contexto maravilloso y saber que ese hombre se esforzó para escribir esto? Y dice que en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente conforme a la verdad de la palabra. Versículo 2. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Qué verdad tan hermosa. ¿Qué dice Pedro? Por favor, lean mis 2 cartas. Conózcanlas. Pero por favor, lean a los profetas. Pero por favor, lean lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo escribieron al igual que yo. Mis hermanos, esa verdad es tan preciosa, pero la amamos. Pero saben que particularmente el apóstol Pedro dice cosas aquí tan maravillosas. No solamente Pedro dice, lean mis cartas, lean a los apóstoles verdaderos, lean a los profetas verdaderos, aún desde el Antiguo Testamento. Mismo capítulo 3, versículos 15 y 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Pero ¿saben qué hace el apóstol Pedro justo en este momento? Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Y Pedro dice, y por favor, lee también a Pablo. Ahí está. Pedro antes de morir, y posiblemente, es lo más seguro, si Pedro muere, él escribe esta carta más o menos en el 67, 66, 67 después de Jesucristo, antes de que Nerón muera. Nerón muere en el 68, pero Nerón fue el que martirizó a Pedro. Pablo ya está muerto. Y saben, es evidente, ya están escritas las 13 cartas de Pablo. Y Pedro dice, por favor, lee también a Pablo. Dios le dio una sabiduría a nuestro amado hermano Pablo, tan maravillosa. Él escribió con la sabiduría que Dios le dio. Versículo 16, al tratar estos temas en todas sus cartas. Pedro conoció todas las cartas de Pablo. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, sí, pero ¿qué dice Pedro? Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen
con otras partes de la Escritura. ¿Qué verdad? Pedro dice, lo que escribió Pablo también es parte de la Escritura. Y muchos que están haciendo esto solamente por dinero, que están haciendo esto solamente por un interés personal. ¿Saben qué les encanta hacer a ellos? Distorsionar la palabra, distorsionar lo que dijo el apóstol Pablo, porque recordemos, Pablo sí que habló de la gracia, pero está la gracia verdadera. Una gracia que nos lleva a crecer en santidad, una gracia que nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Pero de dónde viene? De la bendita palabra de Dios escrita. Los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de los apóstoles, los escritos del Antiguo Testamento, la Biblia. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Tengamos cuidado, mis hermanos. Muchos van a torcer la palabra por conveniencia. Sin embargo, ¿qué dice Pedro nuevamente? Esto resultará en su propia destrucción. Siempre condena. Para ellos no hay esperanza. Siempre condena a los falsos maestros. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y hermoso, ya Pedro lo enfatizó mucho en la primera carta, pero lo hace todavía más en la segunda. Y es creciendo en la esperanza. Entonces, recapitulemos. ¿Cómo sabemos que estamos conociendo la gracia verdadera? Porque es una gracia que nos dice, ya son salvos, pero a la vez Dios nos llama a ser santos y nos da el poder para vivir en santidad. Es una gracia que nos llama a crecer en el conocimiento de Dios conforme a la verdad bendita de su palabra, en los 66 libros de ese libro que llamamos Biblia. Pero cuando tú y yo conocemos esta gracia y vivimos conforme a esta verdad, Pedro nos recuerda cuál es la esperanza verdadera. Y necesitamos crecer en esa esperanza. Cuando tú y yo conocemos la gracia verdadera, crecemos en la esperanza verdadera. Hagámonos esta pregunta. Un hombre que está a punto de morir y ser crucificado, ¿qué creen que nos iba a prometer? Lo mismo que prometen los apóstoles y profetas de esta época. Dinero, salud, prosperidad, bienestar. ¿Qué podría hablarnos este hombre? A no ser que tuviera el evangelio verdadero, la gracia verdadera, la esperanza verdadera. Capítulo 2, versículo 12. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? ¿Quieres identificar a un falso maestro? No te habla sino de cosas animales, que literalmente en el idioma original significa de lo de esta tierra. Solo te lleva a aferrarte a esta tierra como un animal que no tiene un alma y no se va para el cielo. A ellos lo único que les importa es lo animal, lo terrenal. Y están atrapados por lo terrenal. Y atrapan a las multitudes con lo terrenal. Señales, milagros, prosperidad. ¿Sí o no? Y las multitudes corren por eso. Y mis hermanos, ¿y todo esto no se acaba tarde o temprano? Tanto que dicen, se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Y es simple, si lo único que les importa es lo de esta tierra, tarde o temprano se van a quedar en esta tierra. Si lo único que les importa es lo de esta vida, tarde o temprano, al igual que los animales, se convierten en polvo y son destruidos. Porque a ellos no les importa tanto lo celestial, lo espiritual. Para ellos Cristo, y mencionar el nombre de Cristo, solo es una fuente de ganancia en cosas de esta tierra. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que los tesoros verdaderos están en el cielo. Capítulo 2, versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Mis hermanos, ese es el asunto. Son personas que no están preocupadas por nuestra santidad, son personas que no están preocupadas por nuestra eternidad. Sí, parece que se preocupan mucho por nosotros, aunque están preocupados es por ellos mismos, pero ¿dónde está su centro? En esta tierra. Nada más lo animal, nada más lo humano, nada más lo material. ¿Cuántos de nosotros seguimos sufriendo porque estuvimos por tantos años en enseñanzas centradas solamente en las cosas de esta vida? Y vivimos angustiados, afligidos y preocupados todavía solo por cosas materiales, cosas de esta vida que tarde o temprano desaparecen, se desvanecen. De hecho, Pedro en esta carta es donde dice, todo esto se va a destruir por el fuego. Todo esto tarde o temprano va a pasar. Y estas cosas van a ser removidas y va a quedar solamente lo inconmovible. Por eso es que Pedro, ¿qué es lo que nos dice? Entendamos que lo importante es una vida de obediencia y santidad y el tesoro más grande que tú y yo podemos tener está hoy en nuestras manos y se llama la palabra de Dios, que nos habla de Jesucristo y nos conforma a su verdad. Por eso, mis hermanos, quiero ir al capítulo 3, versículos 11 al 14, para que veamos a qué esperanza nos llama Pedro antes de morir. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera. Él está hablando del fuego.
Miremos a nuestro alrededor. Si hoy cayera un meteorito y destruyera toda la Tierra, ¿qué quedaría? Eso por lo que a veces tanto luchamos, y no estoy diciendo que no trabajemos, obviamente. No estoy diciendo que mientras estemos en esta tierra no debamos ocuparnos de cosas buenas y necesarias. Pero cuando nuestra meta, cuando nuestra esperanza, cuando lo único que nos angustia, que nos preocupa, para lo único que vivimos es para esta tierra, mis hermanos, ¿qué nos llevamos al final? Todo será destruido. ¿Cómo nos llevará una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Y notemos lo que dice Pedro, en aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. ¿Pero qué dice Pedro? ¡Ay, qué miedo! No, hermanos, tengan miedo. No, ansiemos esto. Anhelemos que esto humano pase. Mis hermanos, ¿se imaginan que en este momento regresará Cristo? Pero ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué vamos a tener? Nada de esta tierra. Pero realmente lo anhelamos. De verdad, anhelamos que todo lo que hay alrededor nuestro sea conmovido, sea destruido, sea pulverizado y que llegue la eternidad. Entonces dice la palabra de Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Es decir, de esto solamente va a quedar lo inconmovible. Anhelemos y deseemos ese momento. Precisamente que dice el versículo 13, pero nosotros. Espero que todos los que están aquí conmigo esperemos esto al igual que lo esperaba Pedro. Esperamos con entusiasmo, con alegría. Deseamos, anhelamos los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Es lo que anhelamos. Si notamos, los falsos apóstoles y profetas no te llevan a esto. Nos llevan a aferrarnos a esta tierra, a buscar las cosas de esta tierra, a preocuparnos más por lo de esta vida. Los verdaderos apóstoles, como el apóstol Pedro en sus 2 cartas, como el apóstol Pablo en sus 13 cartas, como las cartas universales desde Hebreos hasta Santiago. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos. Apocalipsis, toda la Biblia, los Evangelios, el libro de Hechos, ¿a dónde nos apuntan? A Cristo, quien está en la eternidad en el cielo y nos lleva hacia allá. Mis hermanos, ¿te imaginas que cada día nosotros nos levantáramos con ese anhelo de eternidad y deseando y pensando, ¿será que hoy regresa Cristo? Creo que nos despreocuparíamos más de las cosas de esta vida y viviríamos más anhelantes de lo que nos espera en la eternidad. Versículo 14, por lo cual, queridos amigos o amados hermanos, mientras esperan que estas 2 cosas ocurran, qué verdad tan hermosa, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Mientras llegamos allá, ¿qué es entonces lo que importa? Que vivamos para Dios. En obediencia y santidad, Él nos da el poder. Que lo conozcamos, Él nos da la sabiduría, pero que lo anhelemos y lo esperemos cada día. ¿Hemos crecido en esto? Mi pregunta es esta. ¿Anhelamos y deseamos cada día vivir en obediencia y santidad? El deseo de nuestras vidas es crecer. Sí, yo sé que a veces parece que como que no crecemos mucho, pero mis hermanos, pidámosle a Dios. Recordemos que esto es por gracia. Pidámosle a Dios que nos lleve a crecer conforme a la verdad de su palabra en obediencia y santidad. Que nos lleve a crecer conforme a la verdad de su palabra en el entendimiento correcto de su verdad, en la sabiduría correcta, y que nuestro mayor anhelo sea esperar los cielos nuevos y tierra nueva donde vamos a morar con Cristo Jesús. Que esa sea nuestra preocupación más grande. ¿Quieren que le pidamos eso a nuestro Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra. Padre, en este momento quisiera tratar de imaginar a Pedro terminando esta carta y quizá orando a ti, deseando que muchos pudieran leer esta verdad. Gracias, Padre, porque tú has preservado esta verdad hermosa hasta el siglo XXI y nos dejas ver lo que tu palabra maravillosa nos enseña. Padre, en esta hora queremos pedirte como niños. Quizás somos tan pequeños. Quizá todavía no nos hemos desarrollado plenamente en la santidad, en el conocimiento y en la esperanza, pero Padre Celestial, en esta hora te rogamos, edifica tu iglesia. Padre, si somos inmaduros, por favor, trae madurez a nuestra vida conforme a la verdad de tu palabra. Padre, por favor, llévanos a vivir esta verdad, a entender que gracia no es libertinaje, sino que gracia es libertad, no para pecar, sino para vivir aún en obediencia y santidad. Padre, quizá muchos de nosotros hemos sido de los que nos encanta buscar
promesas en tu palabra, pero perdónanos si lo único que hemos buscado son promesas terrenales. Gracias por enseñarnos hoy, es lo que te queremos pedir, estas promesas de obediencia y santidad. Padre, por favor, edifícanos. Te pido por mi propia vida y la de mis hermanos, que crezcamos en obediencia, que crezcamos en santidad con tu divino poder. Nosotros sí queremos experimentar este poder. No nos interesa si no hay señales y milagros. No nos interesa si nuestro cuerpo no es fuerte y sano físicamente, pero queremos ser un cuerpo espiritual sano, fuerte, en obediencia y santidad. Por favor, confórmanos cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por favor, llévanos a crecer en esta gracia maravillosa de donde la santidad se perfecciona en nosotros a través de tu poder. Padre, por favor, llévanos a amar, a desear y deleitarnos en tu palabra, que sea más importante tu verdad, tu enseñanza, tu palabra, que sea como leche que alimenta nuestra alma, que sea como miel más dulce aún que la que fluye del panal. Padre, que tu palabra sea más preciosa y más valiosa que las piedras más costosas, que el mismo dinero, Padre Celestial. Que tu conocimiento y tu verdad nos lleven a crecer conforme a tu verdad. Y Padre, que todo esto nos lleve siempre, día tras día, a saber que nuestra esperanza última, gloriosa y eterna, y la más importante, es saber que un día estaremos viéndote cara a cara en el rostro de Cristo. Que nuestra esperanza sea ver regresar a Cristo. Que cuando miremos a nuestro alrededor veamos que lo que nos rodea solo son piedras, palos, cosas sin sentido, papeles, que tarde o temprano se quemarán en el fuego, pero que tú nos has regalado una vida eterna, que no solamente nos has libertado del fuego del infierno, sino que también tú nos libertas del fuego eterno, porque nos has dado salvación. Padre, que esta sea nuestra esperanza gloriosa y eterna, que crezcamos todos los días en esta verdad, en tu gracia, en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén y amén.